Si hay compañero o compañera esperando la sala de espera, avísenme nomás y lo voy agregando, ¿ya? Entonces, ya, lo que vamos a ver hoy día son todo lo relacionado con integrales de línea, en campos escalares y en campos vectoriales, ¿ya? Entonces, en el ejercicio 1, que por cierto la ayudantía ya está en web curso igual los enunciados, pero se los pedí aquí de todas formas. Ejercicio 1. Calcular esta integral de línea, donde C es la mitad superior de una circunferencia unitaria con esta ecuación que nosotros ya conocemos, que es la clásica de una circunferencia unitaria. Entonces, ¿qué es la primera que tenemos que hacer cuando nos entregan algo así? Considerando además que nos estamos enfrentando a un campo, ¿de qué tipo? Estamos enfrentando a un campo escalar. Como sabemos que no es vectorial, los vectoriales son súper fáciles de identificar porque en general nos dan las dos coordenadas, la coordenada X e Y, o nos escriben diferentes variaciones de las coordenadas, pero siempre así, siempre diferenciando la X y Y. Aquí tenemos solamente una función. Entonces, lo primero que vamos a hacer, luego de que identificamos a qué tipo de ejercicio nos estábamos enfrentando, es parametrizar la curva. Vamos a parametrizar la curva C, o sea, la línea C. Ya. ¿Y cómo parametrizamos nosotros si sabemos que es una circunferencia unitaria? ¿Qué es lo más intuitivo? Parametrizar circunferencias. Voy a decir que... R coseno y R seno. Exacto. Coseno de t, y es igual a R seno de t. ¿Y entre qué valores se va a mover t para este caso? Ojo, que estoy hablando de la parte superior de la circunferencia. Es decir, esto de aquí. ¿Entre qué valores se mueve t? O el ángulo. Este es 0 y va a llegar solamente hasta pi. Entonces esa sería nuestra parametrización. Y además, bueno, ya que tenemos eso, vamos a sacar al tiro cuánto es la derivada de RT, que es la derivada de la parametrización. Sabemos que va a ser en la coordenada X menos seno, y en la coordenada Y seno. ¿Sí? Ahora, volviendo directamente a la integral de línea, nosotros sabemos que en este tipo de casos, cuando tengamos la integral de una función, que en este caso tenemos el campo escalar, nosotros lo que calculamos es la integral de f de este campo evaluado en la parametrización por el módulo de la derivada de la parametrización. ¿Ya? Siempre que nos enfrentemos a un ejercicio de este estilo, esto es lo que nosotros vamos a calcular. Y todo esto respecto de t. ¿Vale? ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Cómo sabíamos si era campo escalar? Porque en este caso, si te das cuenta, llegamos y tenemos una función, nada más. En otros casos nos van a dar así, como 2 de x más 2xy de y, por ejemplo. ¿Cachai? Ahí inmediatamente tú puedes identificar que tengo como dos coordenadas. Una que es solo respecto de x y otra que después va a ser la coordenada respecto de y. ¿Ya? Como que Ya. los campos vectoriales siempre te los van a dar así. Como que tú puedes identificar las coordenadas. Y aquí tenemos solamente una función toda junta. Entonces, el campo es escalar. Ya, gracias. Y aparte, como tip, que en general no siempre es así, pero en la mayoría, como los profes siguen más o menos el estándar, la DS, esta DS de aquí, la ponen en general cuando no estamos enfrentando un campo escalar. Pero como las letras son letras, y en verdad es convención, puede que no sea así siempre. Pero la mayoría de las veces lo van a encontrar así. Entonces, ahora vamos a llegar y a reemplazar en la integral que tenemos aquí. Bueno, aquí, en realidad aquí sigue siendo de C. Entonces, la integral de 2 más x cuadrado por y de S va a ser igual a la integral de
Lo primero que vamos a hacer es reemplazar la parametrización en la función. Como lo vimos arriba, vamos a evaluar. Entonces nos quedaría, voy a bajar un poquito, ahí. Nos quedaría 2 más la x al cuadrado, que en este caso va a ser, bueno, r vale 1, en este caso, recuerden que r igual 1. Así me queda coseno de t al cuadrado por i. En este caso, i vale r seno de t. Voy a borrar aquí un poquito. Ya sabemos cuánto vale. Lo voy a escribir aquí de nuevo igual. Sabemos que r de t era igual a menos seno de t, coseno de t. Y todo esto, que esto es equivalente a esta parte de aquí, esto es esto. Ahora vamos a hacer la segunda parte, que es esta, por. ¿Cómo sacamos el módulo? En este caso, ¿cómo vamos a sacar? Esa es la norma de la derivada. Vamos a calcular la raíz de la primera coordenada al cuadrado, que en este caso sería seno de t. Le saqué el negativo, bueno, en realidad aquí va el negativo, pero sabemos que cuando le elevemos al cuadrado va a quedar positivo de todas formas. Más la segunda coordenada, que sería coseno de t al cuadrado. Y como podemos ver, nosotros sabemos que es seno al cuadrado y más coseno al cuadrado, que en este caso sabemos que menos seno al cuadrado es positivo, esto es igual a 1. Y también sabemos que raíz de 1 es 1. Entonces, básicamente todo esto se va a ir porque vale 1. No siempre da 1, así que siempre tienen que hacerlo igual, ¿ya? Siempre tienen que calcular el módulo. En este caso en particular, da 1. Y esta parte es la rosadita de ahí. Ahora, vamos, y nosotros sabemos que los límites, nosotros dijimos que era de 0 a pi, porque es la parte superior de una circunferencia. Entonces, la integral final me quedaría la integral entre 0 y pi de 2 más coseno cuadrado de t por seno de t. Aquí le puse la r de más de nuevo. Ya. ¿Cómo calculo esta integral? Díganme ustedes. Sustitución. ¿Ya? ¿Qué sustitución hago? Coseno. Igual No, coseno. cero. ¿No está bien? Coseno. No me acuerdo cuál es la negativa. No sé. De u igual menos seno de t. De t. Ya. Entonces, ahora que tengo hasta aquí, voy a dejar el 2 afuera mientras, porque sabemos que esta parte no se ve afectada, voy a calcular solamente la otra. Entonces me va a quedar la integral de u cuadrado, bueno, todo esto por menos 1 al final, o sea, después le vamos a ver. Esta es de t, ahí sí. Por menos de u. Y ese menos lo voy a correr, lo voy a poner aquí como un menos 1, ya, multiplicado por menos 1, para que lo tengamos en cuenta. Ya, y ahora solamente tengo que calcular esta integral. Yo sé que esta va a ser 2t evaluado entre 0 y pi, y esta va a ser igual a 3 partido en 3. Ahora yo regreso a la variable original. Recuerden que ustedes lo pueden hacer de dos formas. Pueden cambiar los límites directamente, o pueden resolver la integral y al final, o sea, yo sé que esto es lo mismo que coseno de t a la 3. Voy a ponerle aquí menos. Coseno de t a la 3 partido en 3, evaluado entre 0 y pi. Esto me va a dar entonces, ¿cuánto me da la parte izquierda? 2t evaluado entre 0 y pi. 2pi. 2pi, y después, ¿recuerdan cuánto es coseno de pi?
Menos 1. Coseno de pi, exacto, voy a reemplazarlo al tiro, entonces me queda menos 1 a la 3 partido en 3, menos, coseno de 0, 1, un tercio. Esto es 2pi menos, ¿cuánto me da lo de adentro? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Entonces me va a dar más 2 tercios, si no me equivoco. Creo que no me equivoqué en reemplazar. Ya. Y eso sería. ¿Dudas, chicas? Oh, Rosario, te escucháis pésimo mal, pero creo que dijiste podéis bajar un poquito. Ya. Pasemos entonces a la 2. 2. Ya, ahora se pone un poquitito más complejo, pero ¿qué es lo primero que identificamos en relación al campo? Ahora sí tenemos dos coordenadas, es decir, tenemos un campo vectorial, ¿ya? Pero no es tan difícil, y sabemos que el primer paso que tenemos que hacer siempre, demos un segundito, el primer paso que vamos a tener que hacer siempre es el de poder parametrizar la curva C. En este caso es un poquito más difícil parametrizar la curva C, pero veámoslo. Vamos a hacer R de T. Sabemos que la curva que vamos a parametrizar va a ser X de T, Y de T, igual, ya. Vamos a ver. Cosas que tenemos que darnos cuenta. Yo sé que la coordenada X tiene que pasar de valer menos 5 a valer 2, de alguna forma. Y la coordenada Y tiene que pasar desde el menos 3 al 2. Voy a comenzar intentando formar el primer punto. Hay muchas formas de parametrizar, no existe solamente una parametrización para estos puntos. Pero lo que yo me digo es, si quiero que el inicio sea menos 5, menos 3, yo me voy a tomar un valor de inicio t igual 0. ¿Por qué? Porque es lo más fácil que puedo hacer. Entonces, si t vale 0, y yo quiero que mi punto inicial sea menos 5,3, una opción sería hacer esto. ¿Cierto? ¿Lo ven? Porque ahí si yo reemplazo el t igual 0, me da menos 5,3. Perfecto. Es decir, tengo listo mi primer punto. Pero esta misma parametrización me tiene que servir para llegar hasta el segundo punto, que es 0,2. Y claramente si aquí reemplazo, por ejemplo, un t igual 1, no me da 0,2. ¿Existe algún t que me dé 0,2 al tiro directamente? 5. ¿5? T igual 5. T igual 5, sí, de hecho T igual 5. Entonces tenemos, bueno, aquí encontramos al tiro dos opciones. Hacer que t esté entre 0 y 5, ¿cierto? Y tener esa parametrización, o tenemos una segunda opción. Ahí estaría lista la primera. Esta es la opción 1, que es la parametrización que escribe arriba con el t que se mueve entre estos valores. Opción 2, que esto es netamente opcional, hacer esto, cambiar la parametrización, 5t menos 3, noten lo que hice, ahora multipliqué el t por 5, y en este caso, ¿entre qué valores se movería t? Entre 0 y 1. 1. Si se dan cuenta, es exactamente la misma parametrización, o sea, es equivalente, totalmente equivalente la parametrización, pero ocupamos diferentes parámetros. ¿Ya? Aquí puse el 5 acá adentro para utilizar de 0 a 1, que es más fácil, y en la de arriba utilicé una parametrización más fácil, pero del 0 al 5.
cualquier opción que ustedes utilicen es totalmente válida. Y de hecho hay infinitas mezclas más. Ahí ustedes pueden ir viendo. Súper bien. Entonces, ahora vamos a calcular. Pueden usar cualquiera de las dos y van a llegar al mismo resultado. Nosotros ahora vamos a ocupar la 2 porque ya resolví el ejercicio con la de abajo, pero si quieren de ahí podemos hacerlo de la primera forma. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos ejercicios, voy a escribirlo aquí con verdecito, que están escritos de esta forma. En este caso nosotros tenemos la integral de y cuadrado de x más la de x respecto de y. Esto, la forma genérica que lo podemos encontrar, que lo van a ver, es encontrar algo de esta estructura, una función a la que nosotros le vamos a llamar m, más una función a la que nosotros le vamos a llamar n. Lo único que hice fue escribirlo en su forma genérica. Y esto para poder calcular, al igual que por ejemplo acá, con el escalar, sabemos que se multiplicaba este de la parametrización por la norma de la parametrización. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es mucho más simple. Vamos a tomar la integral, vamos a decir que es m por dx a dt, es decir, ahora este dx lo vamos a considerar como la derivada de x respecto de t, luego de haber hecho esta parametrización, más n, y lo mismo respecto de y, y recién todo esto lo hago respecto de t. Entonces, cuando ya parametricé, la forma de resolver va a ser esta de acá abajito. Y ahora vamos a aplicar entonces lo que acabamos de ver. Voy a anotar aquí abajito cómo nos queda la parametrización final. La que vamos a usar, que es la de abajo. Recuerden que también pueden usar la de arriba. 5t menos 3. Y esto con t entre 0 y 1. Por lo tanto, sabemos que r de t, que esto es lo mismo que la derivada de x respecto de t, la derivada y respecto de t, va a ser igual a 5,5. ¿Sí? Solo lo estoy calculando antes para después llegar y reemplazar. Entonces, la integral me quedaría m, que en este caso m equivalía a y cuadrado. Ojo que me va a quedar, y esto por la derivada de y. Ahora, todavía lo estoy escribiendo en x e y, ahora voy a pasar a la parametrización, pero para que se vea bien la estructura de arriba. Y la otra era x por y de t, y todo esto de t. Sabemos que y en este caso vale 5t menos 5, entonces me quedaría la integral entre 0 y 1 de 5t menos 5 al cuadrado por 5, más x, que vale 5t menos 3, los puse al revés, esta es 3 y el otro 5, ¿o no? Creo que sí, ahí sí. Y este por 5. Sí. Y todo esto respecto de t. Y ahí ya tenemos lista la integral para llegar y calcular. Si se dan cuenta, es una integral súper fácil. Vamos a resolver este binomio aquí. Nos queda la integral entre 0 y 1 de 25t cuadrado menos 2 por el primero por el segundo, o sea, por 5 por 3 por t, más el segundo al cuadrado. Voy a sacar estos 5 que están molestando, y en este caso los puedo sacar rápidamente, porque son el mismo valor. Voy a dejar ese 5 acá afuera, entonces me va a quedar aquí 5. Ahí resolví el binomio de la izquierda. Esto me queda 5 por 2, 10. Por 3, 30. Voy a reemplazar aquí por 30. Más 5t menos 5. Sigo resolviendo, me da 25t cuadrado menos 25t
más 4. Entre 0 y 1 respecto de t. Vamos a integrar esto y sabemos que la integral me queda 25 t a la 3 partido en 3, evaluado entre 0 y 1. 25 t cuadrado partido en 2, también evaluado entre 0 y 1, más 4t evaluado entre 0 y 1. Y eso nos va a dar igual a... y todo esto por 5, importante. Todo esto por 5. 5, entonces esto me queda 5 por... Lo voy a calcular al tiro. Si evalúo entre 0 y 1, les va a quedar menos 5 partido en 6. Este sería el resultado final entonces, de esta integral de acá. Entonces ya hemos visto dos tipos diferentes de integrales de línea. Tenemos, o sea, de integrales en campos. Tenemos esta forma de acá, que es cuando nos dan como coordenadas del campo, y que en este caso vamos a sacar las derivadas respecto de la parametrización, y llegamos y reemplazamos. Es súper fácil. Y el primer método que vimos, que era para campos escalares, que es con la norma de la parametrización. Vamos con el tercer ejercicio, que es la parte B del ejercicio 2. O sea, aquí estamos considerando que C era una línea recta. Ahora vamos con esta C, que en este caso ya no tenemos una línea recta. Ahora vamos a decir que C es una parábola que tiene esa función de ahí y que va entre los mismos puntos. Si bien en los mismos puntos, recuerden que la integral de línea va a depender siempre de la forma en la que en la que tengo al final la curva. Antes tenía una curva que iba así, entre el menos 5, menos 3 y el 0,2. Ahora voy a tener una parábola que podría ser, por ejemplo, así. Ya, esa es la parábola, y supongamos que aquí tengo el menos 5, menos 3, y aquí llega el 0,2. Por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, las curvas van siendo diferentes, y eso es lo que hace que mi cálculo sea totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que parametrizar de una forma distinta. Entonces, ¿cómo parametrizarían ustedes esta parábola? Es más fácil de esto que la anterior. No hay que pensar tanto en esto. Bueno, al menos lo que yo hacía cuando me tocaba parametrizar funciones de este estilo, que son como, se ven más complejas a simple vista que un segmento recto, era decir que, en este caso voy a decir que y es igual a t, y que por ende, si y es igual a t, x va a ser 4 menos t cuadrado. ¿Ya? Esa es la forma más simple de parametrizar estos segmentos. Entonces me quedaría que r de t va a ser igual a 4 menos t cuadrado, t. Pero tengo que ahora revisar entre qué valores se va a mover t. ¿Entre qué valores se mueve t? Menos 3 y 2. Menos 3 y 2. ¿Cómo lo veo rápidamente? Como yo dejé un parámetro estándar como t, yo dije que i vale t, y yo sé que i va de menos 3 hasta el 2, sé que esos van a ser los valores que tiene que tomar t obligatoriamente. ¿Ya? Y bueno, también lo pueden comprobar aquí. Si reemplazamos el menos 3, me queda 4 menos 9, o sea, menos 5. Se cumple perfectamente que la primera coordenada tiene que ser menos 5. Y si reemplazamos el 2, me da 0. Y se cumple también entonces que la primera coordenada es 0. Es decir, mi parametrización está súper bien. Y ahora entonces nos estaría faltando solamente resolver. Sé que r de t, para llegar y reemplazar, sería menos 2t, 1. Y hacemos lo mismo que antes.
Tengo la integral de y cuadrado de x más x de y. Esto va a ser igual a la integral de el y cuadrado, que en este caso va a ser t cuadrado, por la derivada de x respecto de t. Recuerden que esto era m por dx a dt. Y en este caso ese vale menos 2t, más n por di a dt, que en este caso vale 1, y el n vale x, es decir, 4 menos t cuadrado por 1. Y todo esto respecto de t. Me queda la integral de menos 2 por t a la 3, y el t va entre menos 3 y 2, más 4 menos t cuadrado de t. Y esta está lista para llegar y resolver. Menos 2 t a la 4 partido en 4, más 4t menos t a la 3 partido en 3. Y todo esto lo voy a evaluar entre menos 3 y 2. Reemplazando, esto lo pueden hacer súper rápido con calculadora igual. Vamos a llegar a que el resultado es 245 partido en 6. ¿Dudas con el proceso que hicimos, con el procedimiento más que cualquier cosa? Porque estas integrales igual son súper simples. ¿Dudas? ¿No? No. Ya. Vamos entonces con el siguiente. Ya. Aquí tenemos un ejercicio un poco diferente. Ahora tenemos 3 coordenadas. Y este se puede resolver distinto a como lo habíamos estado viendo. Vale, ¿puedes volver un poquito, por favor? Aquí regreso. Gracias. De nada. Ya. Entonces, tenemos ahora que C es un arco de hélice sobre un cilindro. Recuerden que si estamos dentro de un cilindro que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, eso significa que tengo este cilindro. Y si me están diciendo que es el arco de hélice, entonces me están diciendo que es todo este arco rosa que está dentro del cilindro y que va desde cierto punto hasta cierto punto. Yo no sé hasta dónde particularmente es, pero es 1, 0, 0 hasta el menos 1, 0 pi. Ya. ¿Cómo se les ocurre hacer este ejercicio? Es lo más fácil que van a ver. Recuerden que esto, tenerlo así, es lo mismo que tenerlo de la forma seno de i, coma, x coseno de i, coma, menos seno de z. Eso lo podemos tener así por dx de y de z. Ya. Para calcular este en particular, como sabemos que tenemos un arco de hélice que puede ser un poco más complejo parametrizar y sacar la integral así como lo habíamos hecho antes, una idea súper buena es utilizar el teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Recuerdan qué dice el teorema fundamental de las integrales de línea? Que solo importa el punto inicial y punto final. Ya, o sea, claro, al final esa es la información que utilizamos. No dice que solo importan los puntos, pero esa es toda la información que vamos a necesitar. ¿Y cuándo puedo ocupar ese teorema? ¿Qué tiene que suceder para que yo lo pueda utilizar? El campo sea conservativo. Exacto, entonces lo que tenemos que verificar al usar ese, que tenemos una parametrización compleja, pero tenemos ya los puntos listos, entonces tenemos que encontrar si el campo F es conservativo. ¿Y qué tenía que hacer yo para verificar si el campo era conservativo?
tenemos que ver si existe alguna función, una función cualquiera que yo voy a llamar f chica, por alguna razón, por notación, una es f grande y la otra es f chica. Tengo que ver si existe algún f pequeña, tal que si yo derivo f pequeña, si yo saco el gradiente de esta f, me da que van a ser justo las coordenadas de mi campo. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es verificar justamente esto. Por lo tanto, voy a obtener que voy a encontrar un f que cumpla que la derivada de f respecto de x, ¿cuánto debería ser? Seno de i. Seno de y. Porque esta es la coordenada x de f, esta es la coordenada y de f, y esta es la coordenada z de f grande. F de y, ¿cuánto debería ser? Entonces, x por coseno de y, por coseno de y f respecto de z tendría que ser menos seno de z. Esto se va a cumplir solo si el campo S mayúscula es conservativo, porque eso significa que existe otra función tal que su gradiente es este mismo campo. Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar f? Porque ese es mi objetivo. Mi objetivo es encontrar f. Y tengo las tres derivadas. ¿Cómo le hago? Integrando. Integrando, ¿cierto? Si yo tengo la derivada, y si yo integro f de x, yo obtengo f, ¿cierto? Esa es como la regla del cálculo. Ya, entonces, vamos a calcular la primera integral. Si yo integro f respecto de x, entonces me quedaría que f es igual a Menos coseno. no, pues, ¿cuánto es la integral? Ojo, no la derivada, la integral. Respecto de x. O sea, lo que yo voy a calcular va a ser la integral de seno de y respecto de x. ¿Cuánto vale eso? Menos coseno de y. No, estoy integrando respecto de x. Es como si yo tuviera 2 de Ah, x. x seno de i. Exacto. Mucho ojo con eso. Recuerden que siempre que estoy derivando, integrando respecto de algo que no es mi variable, automáticamente eso pasa a convertirse en una constante. Entonces me quedaría x seno de y, pero me estaría faltando algo, ¿o no? Porque no es una integral definida. Constante, ¿Cómo? constante, sí, una constante. Ya, una constante. Pero hay que tener mucho ojo, porque esta constante no necesariamente va a ser un 2 o un número cualquiera. Esta constante tiene una característica en particular. Porque esta constante yo la derivé respecto de x y obtuve 0, ¿cierto? Porque no existe, no está ahí. Si yo sé que esta es f, y yo sé que la derivada de f respecto de x es seno de y, entonces yo aquí tenía un más algo, que yo sé que derivando respecto de x es 0, pero no necesariamente tiene que ser un número. Es la derivada de y. No necesariamente la derivada de y, pero por ahí va. Es O sea, una algo, función de y ¿no? es exactamente, es una función cualquiera, pero ojo que tengo y tengo x. O sea, tengo y y tengo z. Entonces, es una función cualquiera que no tenía x. Eso es lo que yo sé, es una función cualquiera que no tenía x. Es decir, era una función que podía depender tanto de y como de z. ¿Queda claro eso? Es muy importante que entiendan esa parte. Entonces, yo lo que hice aquí fue integrando. Integrando, yo sé que ese es el valor de f. ¿Ya? Entonces ahora, si yo derivo esto, si yo tomo esto y la derivo respecto de y,
debería obtener esto de acá, porque estoy buscando f, ¿cierto? Entonces, como es un solo f, lo que yo voy a hacer es ahora llegar y cambiarme a la i para ver si se cumple también esta condición. Entonces, ¿qué pasa si yo derivo respecto de i? ¿Qué me da? Entonces, voy a encontrar f de i. X coseno Exacto, entonces me da x coseno de i más 0. de la constante. Si me dio 0, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué pasa con g? No depende de y. Exacto, entonces podemos descartar automáticamente que g no depende de i. Por lo tanto, podría decir que aún me queda la posibilidad de que o sea una constante o que dependa de z. Entonces, No caché eso, ¿por qué la derivada de esa función da cero? ¿por qué g da 0? Porque lo que hice fue esto. Ya, yo llegué y derivé esta, ¿cierto? Y lo que yo hago es decir, si es que f existe, si es que esta f chiquita existe, entonces esta derivada debería ser igual a esa. Tiene que ser igual. Ah, claro. Ay, ya. Entonces me queda más 0. Y si es más 0, significa que nunca existió un g de i. ¿Cachai? Porque si yo hubiese derivado una función g de i, habría algo ahí, pero no hay nada. Entonces ahí digo que, entonces g, porque aquí me quedaría g de i, z, y yo sé que esto vale 0 en este caso, por lo tanto, si yo vuelvo a la de arriba, entonces sé que en verdad esta función, por ahora, sé que es x seno de i, más una función que no depende de i. Por lo tanto, puede ser una constante o cualquier función que dependa de z. Y ya, ahora que ya tengo más o menos esta, ya voy más avanzada, tengo esto de aquí. Tengo que este es el valor de f. ¿Qué me conviene hacer ahora? Derivar con respecto a z. Voy a derivar respecto de z para ver si esta g tiene algún valor que no tiene ningún valor. Entonces, ¿cuánto me queda esta? Ahí está. Oye, me voy a desordenar un poquito, pero sigan las líneas, ¿ya? Disculpen por el desorden. Aquí. F de z. ¿Cuánto me da si yo derivo esta f que yo encontré? La derivada de la función de z. ¿Cierto? Me queda g de z. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, sí. Ya. ¿Cierto? Porque esto me da 0. Y yo sé que si f existe, esta derivada debería ser igual a esta derivada. ¿Cierto? Para yo encontrar el f que cumple con esta condición. Entonces, ¿cuánto debería ser la derivada? ¿Cuánto debería ser g de z derivado? Menos seno de z. Exacto, menos seno de z. Porque ahí se estaría cumpliendo que si yo derivo f, me da el f de z que es el original que yo quería. Por lo tanto, si yo regreso a f, ¿qué es lo que tengo que hacer? Integrar, o sea, g de z va a ser igual a la integral de menos seno de z. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Alguien se perdió ahí en ese paso? Esto es de ahí. Qué fea me quedó esa flecha. ¿Sí? Entonces, para yo volver al f original, lo que encontré, lo que puedo encontrar de esta iteración, es que g era igual a la integral de esa de ahí. Y todo esto respecto de z, obviamente, porque yo derivé respecto de z, entonces para volver tengo que integrar respecto de z. ¿Y cuánto vale esa integral?
Coseno más una constante. coseno de z más alguna constante. Sí. Y entonces el campo f, si ya sé cuánto es el valor de z, entonces voy al original y me queda que f va a ser igual a, voy con el negro, x seno de y más g de z, que yo ya encontré que vale coseno de z. Y esto puede tener alguna constante. ¿Cuándo me voy a olvidar de esta constante que anda suelta por ahí? Cuando yo pase a calcular la integral de línea, porque ahí va a estar definida. Entonces, por ahora la voy a borrar, ¿ya? Pero es bueno que ustedes sepan que puede existir una constante ahí, perfectamente. Y que se van a seguir cumpliendo las condiciones de arriba, estas tres condiciones que yo sé que se tienen que cumplir. Entonces, ahora que encontré el campo, significa que yo encontré una función tal que el gradiente de la función, de esta f pequeña, va a ser igual a el campo de acá arriba, a ese campo de acá. Y sabemos que el teorema fundamental de las integrales de línea nos dice que la integral de línea respecto al campo de x, y, z de r va a ser igual a la integral de f de r. Y esta se puede calcular como f en el punto de inicio, no, perdón, en el punto final, menos f en el punto inicial. Y eso por teorema. Nosotros sabemos que es así. Si encontramos el campo, podemos evaluar el campo en el punto final menos el punto inicial, y eso es el equivalente a calcular la integral de línea completa. Vale, ¿puedes subir un poco? ¿Hasta dónde? ¿Ahí o más? Ahí, gracias. De nada. Entonces, sabemos que el punto final era menos 1,0, pi, menos 1,0, pi, y el punto inicial era 1,0,0. 1,0,0. Por lo tanto, me queda f evaluado en el punto menos 1,0, pi, menos f evaluado en el punto 1,0,0. Y esos valores los voy a reemplazar en la función inicial. Entonces me queda menos 1, me queda, voy a reemplazar la función, voy a checar un poquito, ahí. Me queda menos 1, que es x por 0 más coseno de pi. ¿Cuánto vale coseno de pi? Menos 1 menos coseno de 0. 1. 1 por seno de 0, que es 0, más 1. Y esto es igual a menos 2. Ahí está. ¿Dudas, chicas, en este ejercicio? No entendí, o sea, la prueba al final no nos servía para nada. La hélice, no, esa parte no. Ay, Y eso funciona solo porque el campo es conservativo, si no, no funcionaría. Pero ahí está todo. ah, ya, verdad, sí, sí, ya. Súper. Y ahí está. ¿Puedes bajar un segundito? Gracias. ¿Ahí? Un poquito más. Ah, espera, es que se está pegando. Yo ya subí, pero el iPad todavía no sube en la pantalla. Ah, ok. Ahí sí. Ah, ahí está. Gracias. Ya. Y vamos con el
último ejercicio. ¿Dónde está? Acá. Estoy esperando que la pantalla se mueva. Ya, ahí sí. Ahora la última nos dicen, considera el siguiente campo vectorial que está definido en esta región. Es decir, está definido en todos los positivos. Demuestre sin encontrar el potencial que el campo es conservativo. ¿Cómo podemos hacer esto? Propiedades de los campos conservativos. Y tenemos solamente dos funciones. O sea, como tenemos dos coordenadas, x e y. ¿Ya? Un campo va a ser conservativo cuando la función que está en la coordenada x, oh, espera, se salió, ¿no? ¡Ah! Denme un segundo. Ya, hubo pánico, he vuelto. Entonces, vamos a decir que el campo es conservativo si se cumple que esta función, o sea, la función de la coordenada x le voy a llamar p, y la función de la coordenada y le voy a llamar q. Voy a decir que el campo es conservativo si la función que está en la coordenada x, y yo la derivo de y, es igual a la función de la coordenada y derivada respecto de x, entonces voy a decir que el campo es conservativo siempre y cuando la región con la región conexa. ¿Recuerdan lo que era una región simplemente conexa? En este caso la región es de... Que Sí. fuera continua, siempre. Claro. Eso Que no tenga significa como hoyos. que no tenga agujeros. Exacto. Y esta región, la región D, ¿tiene hoyos? ¿Tiene algún problema? No, ¿cierto? Porque de hecho, si yo dibujo la región, es absolutamente todos los positivos. Todo esto. No hay ningún hoyo en medio. Habría un hoyo si existiera alguna discontinuidad y tuviera que quedarme algo así. Pero no hay. ¿Por qué? Porque me dicen son todos los positivos. Todos los x mayores que 0, todos los y mayores que 0. Entonces, ya que se cumple esta condición, voy a verificar si se cumple que las derivadas me dan iguales. Entonces, yo sé que en este caso P va a ser igual a 1 partido en eso, y que Q va a ser igual a 1 partido en esto. Entonces, P de I, ¿cuánto sería? Yo sé que ustedes saben derivar esto. Recuerden que vamos a considerar que esta parte es como un 2 que mantiene constante, entonces me quedaría solamente la derivada de 1 partido en I. Y eso es lo mismo que I elevado a menos 1. Por lo tanto me queda 1 partido en X cuadrado menos 1 partido en Y cuadrado. No sé por qué escribí otro 1. Vamos con la otra, que es básicamente lo mismo. Entonces, ¿cuánto me quedaría la coordenada Q respecto de X? O sea, la derivada de Q respecto de X. ¿Cuánto es?
Aquí hago lo mismo, sé que como estoy derivando respecto de y, o sea, de x, entonces todo lo que tiene y se mantiene constante, y lo único que tengo que derivar es esto. Esto es lo mismo que x elevado a menos 1, y yo sé que la derivada de x elevado a menos 1 es menos 1 por x elevado a menos 2, que es lo mismo que menos 1 partido en x cuadrado. Por lo tanto, esta me queda esto mismo. Entonces, sí que las derivadas de las opuestas de las cruzadas es igual, y que además la región es conexa y sin agujeros, entonces puedo concluir que el campo es conservativo. ¿Dudas? ¿No? No. Perfecto. No.